Pues voy a ello. Yo voy a comentar un poco este artículo cuyo título traducido al español pues, se llamaría Teorías científicas como redes bayesianas, sensibilidad a la estructura y a la evidencia. Es de un señor que se llama Patrick Prim, que por lo que he estado buscando es un hombre bastante interesado en algo así como que se llama filosofía computacional o algo así, que son aparentemente aproximaciones cuantitativas, numéricas, a la filosofía de la ciencia, que bueno, que también intentaremos comentar por encima. Le he puesto un asterisco a evidencia porque, bueno, también sabemos que es un poco problemática esta traducción literal de evidence, que quizás bien debería decir prueba o hecho y no evidencia, que tiene otra carga semántica en nuestra lengua, pero bueno, por ir a lo sencillo, pues lo he dejado como evidencia. Bueno, este artículo trata de presentar, como bien dice el título, las teorías científicas como redes bayesianas, que después entraré un poco más en el meollo, pero dicho mal y pronto serían conjuntos de proposiciones sobre hechos que por lo general tienen estructura causal o explicativa, que están interconectadas entre sí estas proposiciones y a las cuales se les asigna una carga probabilística que se le llama creencia, y a las conexiones se les asigna también una carga de probabilidad condicionada o creencia condicionada, tal que conforme van apareciendo hechos nuevos, evidencias nuevas, las creencias anteriores en las diferentes proposiciones toman un nuevo valor, se actualizan y toda la red cambia de alguna manera, ¿no? Esto se verá mejor con los ejemplos. Eh, es cierto que en parte este artículo es adelantarnos mucho porque, claro, teoría científica ya nos lanza al campo de la razón y no del logo, porque las teorías científicas son explicativas, van a la realidad fundamento en su investigación talitativa. Sin embargo, creo que hay al menos tres motivos por los cuales se puede buscar un poquito de jugo, incluyendo crítica a este artículo en este tema, y es que primero creo que su aproximación, incluyendo sus limitaciones en la propia aproximación, se pueden aplicar a los procesos no solo racionales, sino procesos locales. Creo que de alguna manera aborda cuestiones que son paralelas a lo que veíamos en sesiones anteriores sobre que las simples aprehensiones también están constituidas por aprehensiones previas. Este boli que voy a afirmar ahora, lo afirmo gracias a que he visto otros bolígrafos antes y eso me permite afirmar más ciertamente o no que esto es en realidad un bolígrafo. Eh, y además también eh, esta aproximación probabilística de nuestra creencia en afirmaciones, en hipótesis, en proposiciones, de alguna manera también podría intentar entrelazarse, coordinarse con estos modos de afirmación. Creo que lo más difícil de coordinar son los dos primeros, que probablemente sean los más interesantes, el de la ignorancia y la duda. Quizás sería a partir del barrunto donde podría iniciarse algún tipo de coordinación y el propio Zubiri acaba utilizando la expresión probabilidad a partir de la opinión. Bien, también tengo que decir que filosóficamente me parece, no lo digo con un poquito de pudor, pero filosóficamente el artículo me parece un poco pobre. Eh, se asienta sobre, ni siquiera sobre Quine entero, sino sobre una cita de Quine que dice así rápidamente, pues la totalidad de nuestro así llamado conocimiento o creencias, desde los aspectos más causales de la geografía y la historia hasta las más profundas leyes de la física atómica o incluso la pura matemática y la lógica, es una tela hecha por el hombre que incide, en la cual incide la experiencia solo en sus bordes. En fin, es un poco más larga la cita, pero sobre eso es sobre lo que quiere edificar filosóficamente toda esta aproximación, que al final acaba siendo eso, más técnica, más cuantitativa, y quizá incluso desde una investigación explícitamente, específicamente talitativa científica también sería limitada, ¿no? Pero no deja de ser interesante algunos aspectos que toca. Bueno, avanzando. ¿Qué es una red bayesiana? Pues como lo he dicho antes, es eh, un conjunto de nodos, que serían estos recuadros o circulitos también se puede poner, interconectados entre sí, en general con la forma a la cual se le llama gráfico dirigido a cíclico, que tiene unas implicaciones que tampoco
vamos a entrar en detalle, aunque se pueden comentar en el foro y tal. Aplicadas a las teorías científicas, lo que se conectan son proposiciones de tipo explicativo. Pues, por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos teoría del germen, teoría microbiológica de la enfermedad. Los patógenos invaden hospedadores vivos, ¿no? Esto es una proposición de conexión de eso, una proposición explicativa o causal. Pues esto incide sobre otra serie de proposiciones, tal que pues si son ciertas, serán más probablemente ciertas una serie de consecuencias. Un, una diferencia de esta forma de abordar las redes de proposiciones e hipótesis con respecto a la lógica clásica es que no se trata de implicación en el sentido de si esto es cierto, entonces lo siguiente es cierto o es falso, así tan binario, sino que admite, pues eso, una distinción probabilística. Si esto sucede, creo más probablemente que esto también sucederá. E incluso admite, aunque este artículo no lo aborda, el hecho de que cada proposición tenga incluso una polivalencia, ¿no? Que no solamente sea A o no A, sino que sea un A con posibilidades A1, A2, A3, A4, mutuamente excluyentes o no, pero este artículo no lo aborda. Este recuadro sería la aplicación, una especie de resumen sintético de lo que sería la teoría epidemiológica de la COVID-19, de la pandemia de la COVID-19, que tiene su interés, que quizás después de tiempo a recoger. Aquí en este recuadro, este es el primer ejemplo que tiene ya matemático de una red bayesiana sencilla con 3 nodos que llama X y Z, que tiene cada una probabilidad, una creencia asignada previa. Yo creo que X sucederá con probabilidad 0,6 y una serie de probabilidades condicionales, que es lo de la C, abre paréntesis, Y barra X, eso se lee la creencia de que Y suceda si sucede X, o si X es verdadera, pues esta probabilidad será 0,7, y la probabilidad de que Y suceda, o sea, si no pasa X, es 0,3. Eso determina una creencia previa de la probabilidad general de que suceda o pase Y y lo siguiente con Z, ¿no? Un ejemplo, en un sentido no explicativo, sino meramente local, sería, por ejemplo, pues llueve. De por sí, si vivo en un sitio lluvioso, pues 6 de cada 10 veces llueve. Pues si llueve, dado llueve, pues la probabilidad de que se me moje la entrada de la casa es 0,7. Y si no llueve, pues no se me mojará tan probablemente. ¿Por qué hay espacio para que se moje? Porque se puede mojar, pues porque salga agua de un grifo, hay una fuga o lo que sea. Esto lo he puesto en sentido negativo, no me resbalo por las probabilidades condicionales que aparecen ahí. Que dice que si sucede Z para que suceda Y es un poco probable, 0,3, se acerca al 0. Pues entonces, si sucede Y, se moja la entrada, la probabilidad de que no me resbale es baja. Sin embargo, no se moja la entrada, la probabilidad de que no me resbale es más alta. ¿No? Pues es un ejemplo un poco así naif. Pero el artículo está orientado más a hipótesis o a concatenaciones de proposiciones y de hipótesis más de este estilo. Por ejemplo, X sería el trastorno mental tiene un origen biográfico, la gravedad de un trastorno mental tiene un carácter acumulativo, es decir, pues un suceso adverso en la biografía y otro, y otro, y otro, y otro van acumulando y eso tiende a un trastorno mental y una vez más expresada en un sentido negativo, no se puede revertir a tiempo un proceso psicopatológico. Pues se entiende, ¿no? Si el trastorno mental tiene un origen biográfico, es más probable que la gravedad de un trastorno mental tenga un carácter acumulativo. Y sin embargo, si esto es cierto, es menos probable que no se pueda revertir a tiempo un proceso psicopatológico. Estos ejemplos los añado yo para que se entiendan más ilustrativamente las introducciones numéricas. El caso es que el autor propone, voy a enseñaros cómo se actualizan esas probabilidades cuando aparece una evidencia. Supongamos que aparece una evidencia E que incide sobre el nodo I de tal manera que sucediendo E, la probabilidad de que I sea cierta es 0,25, relativamente baja, y de que no sea cierta es más bien alta, 0,75. Pues para que se entienda, pongo este ejemplo. Un solo evento biográfico adverso conocido y esta persona desarrolla un trastorno mental. Claro, con eso, esa evidencia,
Entonces acabamos desconfiando un poco de que el trastorno mental tenga un carácter acumulativo, y esta característica matemática de la red bayesiana hace que se reactualicen todas las propiedades hacia arriba y hacia abajo por una propagación de evidencia que se llama, de tal manera que ahora resulta que solamente creemos al 50%, por así decirlo, en que el trastorno mental tenga un origen biográfico, pero sin embargo, claro, aumenta nuestra creencia de que no se puede revertir eh, a tiempo un proceso psicopatológico. Los números salen en el artículo, las frases las añado yo para que se entienda mejor. El caso es que hay interés, o puede haber interés, tanto en la diferencia, en el cambio de creencia y probabilidad en un nodo particular, como, y esto es lo que más le interesa al autor, el cambio el cambio total en la red. Si sumamos todas las diferencias de probabilidad de creencia en los nodos, el cambio en la red ha sido de pues, un cambio de probabilidad del 0,46 o un cambio medio del 15% por cada nodo, ¿no? Aquí pone otro ejemplo. No me voy a entretener mucho, pero para que veáis que esto puede ser más complejo, con más nodos, con más probabilidades condicionales. He cambiado el símbolo de la evidencia a epsilon porque E lo utilizo aquí para un nodo y H es como una hipótesis cualquiera que puede ser A, B, C o cualquiera de los nodos. Propone, eh, para que nos demos cuenta también la importancia que tiene sobre cuál de los nodos impacte el hecho o la evidencia en el total de la red, siendo que si la hipótesis que está poniendo a prueba la evidencia es A, el primer nodo, el nodo raíz, con unas probabilidades condicionales que se expresan arriba a la izquierda, es decir, sucede la evidencia, entonces la probabilidad de que A sea cierta es muy baja, 0,1, pero la de que sea falsa es muy alta, 0,9, pues resulta que esa evidencia hace un impacto medio en toda la red de 0,173. Sin embargo, esa misma evidencia con esa misma impacto en el sentido de ser contraevidencial, ¿no? De apuntar más a la falsación de la hipótesis. Si lo que es falso en vez de A es alguna de las de abajo, C, D, F o G, el impacto total en la red es menor. Esto es como un pre-ejemplo para que se vea que una evidencia depende de en qué nodo de la red impacte, la teoría cambiará en conjunto más o menos. Propone la siguiente manera también de ver cómo impactan los diferentes nodos. Y aquí utiliza el concepto de razón de verosimilitud, likelihood ratio, que al principio me costó porque no es la definición técnica que yo estoy acostumbrado, sino que aquí lo define como la razón, la división entre la creencia o probabilidad de que ocurra la evidencia si la hipótesis es cierta, dividido entre la creencia de que ocurra la evidencia si la hipótesis es falsa. En la división, en la diapositiva anterior, la razón de verosimilitud sería 0,1 dividido 0,9, esos números de arriba a la izquierda. Pues claro, razones de verosimilitud cercanos a 0, que no sé si veis el cursor, pero sería en el eje horizontal de la gráfica, hacia la izquierda, inclinan a rechazar una hipótesis. Y razones de verosimilitud tendentes a infinito inclinan a confirmar la hipótesis. Bueno, pues este gráfico en el eje Y, en este de aquí, lo que se representan es una forma parecida a la de antes, pero digamos que lo que se representa es el impacto total en la red, es decir, cuánto cambia la red en su conjunto, no un nodo en particular, sino en su conjunto, cuánto cambian las probabilidades, las creencias en la teoría en general. Pues entonces, por ejemplo, esto sirve para ver que razones de verosimilitud, es decir, evidencias contrafactuales, evidencias que invitan a rechazar la hipótesis, cambian mucho en la red en el nodo A del esquema este anterior que teníamos, cambian menos en la red en las hojas y cambian aún menos en la red en las de en medio. Pero sin embargo, evidencias confirmatorias cambian más la red
si impactan sobre los nodos de en medio que sobre los de abajo, o casi nada en el nodo raíz. Añade un montón de ejemplos con más gráficas y tal, en los que se esfuerza por ir viendo si cambio este número, si ahora impacta aquí, pero si tal, un poco para ilustrar numéricamente que influye mucho la estructura de la red, que influye mucho si la razón de verosimilitud, es decir, si la evidencia es confirmatoria o no, las creencias previas. Y lo de las creencias previas me parece muy interesante porque enseña una gráfica con mucho valor, y es que si de por sí hay una hipótesis en la que creemos absolutamente, tiene un prior, una creencia previa de 1, la creencia posterior siempre será 1. Da igual lo que nos encontremos, que si creemos algo absolutamente, nadie nos lo va a cambiar. Y al contrario también, si hay algo en lo que no creemos en absoluto desde un inicio, no hay evidencia que nos cambie nuestra convicción de la falsedad de esa hipótesis. Y los cambios en función de la evidencia y las creencias anteriores y posteriores, pues tienen esa formita tan curiosa. Pero estos absolutos 1 y 0 me parecen muy interesantes, de cara a algo que el autor se propone explicar en otro artículo, que no me he leído, que es los periodos de ciencia normal, según Kuhn, ¿no? Porque el tío está intentando cuantitativizar lo que han estudiado cualitativamente, por así decirlo, otros filósofos de la ciencia. Y bueno, esto sería el gráfico que le sale, atribuyendo arbitrariamente, él mismo lo reconoce y pone todos los números en el apéndice del final, al gráfico del principio de la COVID, cómo influiría la evidencia según incida en los diferentes nodos. Por ejemplo, sale que lo que más te cambiaría la teoría, con evidencia contrafáctica, con evidencia que contradice la hipótesis, sería si incide en el propio modelo de explicación de propagación de las enfermedades, en este modelo SIR que llaman, que es el de susceptible, infectado, recuperado. Y sin embargo, la evidencia confirmatoria, lo que más modifica la teoría es cuando confirma que el lavado de manos es efectivo, o, o que el contacto próximo causa la COVID-19. ¿No? Esto es casi anecdótico, pero bueno, para que veáis todas las posibilidades que hay. Y ya cerrando, voy a sacar conclusiones y problemáticas, algunas explicitadas en el propio artículo y otras no. Una conclusión fundamental del propio artículo, que en realidad es lo más interesante y lo que nos tenemos que quedar, el impacto en una teoría, en una red, que insisto que creo que podemos llevar al campo de lo local, dependerá de el likelihood ratio, es decir, la razón de verosimilitud, si la nueva afirmación, si el nuevo hecho, si la nueva aprehensión o la nueva evidencia es muy contradictoria, muy contrafactual, o al revés, muy afirmatoria, o medio, o sea, esa es razón. La propia estructura de la red, si es un árbol, si es una línea, si muchas ramificaciones, pocas, muchas conexiones, pocas, etc. La hipótesis, el nodo, la proposición sobre la que incida la evidencia o la aprehensión nueva, etc. Y las creencias previas en cada una de las hipótesis. El artículo admite que hace muchas restricciones por simplicidad. No incluye la estimación de iteración, es decir, que otra vez se repite la evidencia, y otra vez se repite la evidencia, y otra vez se repite la evidencia, y ver cómo va cambiando la red con las iteraciones. Eso no lo estima y lo deja para más adelante. Admite la estaticidad de las probabilidades condicionales, es decir, que solo cambie evidencia y por lo tanto las creencias anteriores y posteriores, que pasan a ser anteriores, posteriores, etc., pero no incluye la posibilidad de que las propias flechas que conectan los nodos también cambien en su condicionalidad, en cómo relacionan los nodos. Y también admite la estaticidad en la arquitectura de la red. Es decir, no contempla que la red pueda cambiar. Esta flecha ahora me la llevo a la izquierda, ahora este nodo lo conecto con otros 3 o lo desconecto de estos 2, etc. Y ahora hay cosas que el artículo no contempla, pero, o sea, que no contempla, pero ni siquiera admite no contemplar. Y hemos visto antes el gráfico este tan chulo
en el que se veía que si crees en algo absolutamente no lo vas a mover y si crees en su falsedad absolutamente tampoco lo vas a mover. Es decir, contempla la creencia previa como mecanismo de inamovilidad de una hipótesis, pero no ha contemplado la matematización, si se quiere, de que tú reinterpretes siempre una evidencia nueva para acomodarla a una hipótesis. Es decir, no solo que creas absolutamente una hipótesis, sino que la evidencia que salga siempre sea una, la otra, la contraria, etcétera, siempre la expliques a partir de la misma hipótesis, ¿no? Que es lo que le achacaban al psicoanálisis, por ejemplo, que no es falsable. ¿Por qué? Porque cada nueva evidencia, que sería como no E, la negación de E, no, es que esa probabilidad, entonces mi hipótesis sigue siendo cierta. Pero si te la he negado, da igual, también la contemplo. Eso no lo ha considerado este artículo. Y tampoco contempla lo que típicamente no contempla ninguna modelización cuantitativa de la causalidad o de la explicación que yo haya estudiado y es algo a lo que le dedico tiempo. Y es cuáles son los motivos que hay detrás de la propia creación de la red o del diagrama. Y ahí es donde precisamente podríamos entrar nosotros, además de los investigadores cualitativos y sociológicos, tal, nosotros como en el ejercicio filosófico, ¿por qué ese nodo así aprehendido, así articulado? ¿Por qué? O sea, ¿qué construye la red? Y eso no se contempla, sino que siempre lo puede contemplar el hecho de que tú modifiques restringidamente la red en función de nuevos valores numéricos, pero la propia construcción de la red siempre en base a evidencia anterior, experticia de los investigadores, etcétera. Claro, pero eso de dónde sale, ¿no? Y ya preguntas para el diálogo, que las voy a dejar copiadas en el chat para que no se pierdan. ¿Equivale esta aproximación cuantitativa a los modos de afirmación que hemos visto con Pablo? O sea, se pueden entreverar. ¿Puede agotar una investigación filosófica cuantitativa, entre comillas, las cuestiones sobre la aprehensión, el conocimiento y la comprensión? Si no, que yo creo que no, aporta al menos. Podría servir, por ejemplo, aportación de puente o vínculo entre la investigación trascendental filosófica y la talitativa, categorial, científica. ¿Podemos hablar de redes logales? Yo creo que sí, para referir a las relaciones lineales, porque se linealizan las relaciones en esta representación. Relaciones lineales en los campos logales frente a redes racionales, que lo que linealizan son la realidad fundamento en los campos de efectividad actualizados por la razón. Y siendo que el rasgo diferencial entre el logos, que actualiza lo que algo es en realidad, y la razón, que actualiza la realidad fundamento, siendo este el rasgo diferencial, ¿queda de alguna manera reanudado o fomenta la reanudación, el reanudamiento del logos y la razón con esta aportación o con aportaciones similares? Es decir, con aportaciones cuantitativas que te valen igual para un campo local, para una red local, que para un campo racional. Y con esto acabo. Muchas gracias.